Bueno, vamos a arrancar con números complejos. Vamos a partir de un problema, ¿sí? Vamos a resolver la siguiente ecuación. X cuadrado más 1 es igual a 0. Intentamos resolver como siempre, pasamos el 1 restando, y llegamos a que x cuadrado me tiene que dar menos 1. Entonces, con los números con los que hasta ahora venimos trabajando, que son los números reales, sabemos que esta ecuación no va a tener solución. No hay ningún número real que cumpla con esta condición. Es donde aparece el número i o la unidad imaginaria. ¿Cuál es la característica principal de este número i o unidad imaginaria? Que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Retomamos, ¿sí?, nuestra ecuación. Nosotros habíamos quedado en que x cuadrado era igual a menos 1, por lo tanto ahí tenemos dos posibilidades, usando esta unidad imaginaria. Que x valga i o que x valga menos i. Entonces, si bien en el conjunto que veníamos trabajando, que eran los números reales, no encontramos solución de esta ecuación, sí la vamos a encontrar dentro de los números complejos, en donde la columna vertebral de este sistema es ese número i o unidad imaginaria. ¿Qué características tiene? O algunas de sus características. Sabemos que i cuadrado nos va a dar menos 1. Por lo tanto, i a la 3 me va a dar menos i. Y a la cuarta me vuelve a dar 1. ¿Sí? Entonces es cíclico. I a la 1 me da i, y a la 0 me da 1. ¿Cómo calculo cualquier potencia de i? ¿Sí? Si i a la cuarta me da 1, entonces, supongamos que yo tengo i a la 155. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer 155 dividido 4. Eso me da de cociente 38 y resto 3. Sabemos que cada 4 me va a dar 1, ¿sí? Cada vez que lo elevo a la cuarta me va a dar 1. Entonces, eso no lo voy a considerar y me voy a quedar con el resto. Y a la 155 me da lo mismo que hacer i a la 3, que sería menos i. Bien, una vez que nos familiarizamos un poquito con esta unidad imaginaria, vamos a definir el conjunto de números complejos. Lo vamos a definir, un z va a ser un número complejo, si lo puedo escribir como a más b por i, en donde a y b son números reales, e y es la unidad imaginaria. Vamos a llamar a la parte real de z a. Vamos a llamar a la parte imaginaria de z b. Fíjense que la parte real es la que no tiene i, ¿sí? La parte imaginaria es la que multiplica a la unidad imaginaria. Y vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que z es menos 1 más 3i. Mi parte real es menos 1 y mi parte imaginaria es 3. Supongamos que z es un medio de i. Mi parte real es 0 y mi parte imaginaria es un medio. ¿Sí? Ahí vamos a decir que ese número es imaginario puro. Si z es menos raíz de 2, la parte real es menos raíz de 2 y la parte imaginaria es 0, es decir, es un número real. ¿Estamos? Bueno, vamos a graficar algunos números complejos. Vamos a tomarnos unos ejemplos y ver cómo lo representamos en los ejes. El eje horizontal va a ser la parte real, el eje vertical va a ser la parte imaginaria. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el z1, que es menos 1 más 3i. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De parte real, menos 1. De parte imaginaria, 3. ¿Sí? Ahí marcamos el punto. Y un vector con origen en 0, 0, ¿sí? Que va hasta el punto en donde tenemos la parte real y la parte imaginaria. Van a estar representados por vectores estos números, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas características más una vez que terminemos de graficar. Vamos a graficar el z2, menos 2 menos 5i. Entonces, menos 2 de parte real, menos 5 de parte imaginaria. Vamos a marcar el punto
y vamos a dibujar el vector con origen en 0, 0. ¿Sí? Fíjense la flechita como nos queda. ¿Sí? Bien. Vamos a tomar otro ejemplo. 5i. 5i es un imaginario puro. ¿Sí? Entonces, parte real, 0. Parte imaginaria, 5. Vamos a marcar el punto y vamos a trazar el vector. Fíjense otra vez, flechita para arriba. Vamos a tomarnos el último ejemplo, que es z4 igual a 3. Es un número real, no tiene parte imaginaria. Entonces, va a ser 3 en el eje real, 0 en el imaginario. ¿Sí? Vamos a marcar el vector. Y ahí tenemos graficados y representados en el plano los 4 vectores. Bueno, una vez que ya vimos cómo graficar, vamos con algunas definiciones más. Vamos a llamar módulo de un número complejo a la longitud del vector asociado con la representación gráfica, que es lo que vimos hace 2 segundos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque viene de Pitágoras, ¿sí? Ojo que solamente es parte real y parte imaginaria. Acá no se pone la unidad imaginaria, acá no se pone la i. Y vamos a llamar al argumento de un número complejo al ángulo que forma el vector con el semieje real positivo. ¿Sí? Lo vamos a escribir así, argumento de z. Bien, vamos con algunos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo que trabajamos recién que lo representamos. Ya sabemos cómo nos quedó. Para calcular el módulo es fácil, ¿sí? Me va a quedar menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me queda 1 más 9 que me da 10. Raíz de 10 y lo dejo así. Para calcular el argumento, yo tengo que calcular la amplitud del ángulo alfa, el que está en verde. Entonces voy a tener que trabajar de manera auxiliar, ¿sí? Y averiguar cuánto mide ese ángulo rosa beta. Después hago 180 menos el ángulo alfa y voy a tener el argumento de mi Z1. ¿Sí? Fíjense que el vector nos quedó en el segundo cuadrante. ¿Está bien? Voy a calcular la tangente del ángulo beta porque tengo el lado opuesto y el adyacente, ¿sí? Me va a quedar que la tangente de beta es 3 sobre 1. Entonces el arco tangente de 3 va a ser la amplitud de beta. Y lo voy a tener que aproximar. Beta va a ser aproximadamente 71 grados, 33 minutos, 54 segundos. Ahora sí puedo calcular el argumento de mi Z1. Va a ser 180 menos 71 grados, 33 minutos, 54 segundos, que me da 108 grados, 26 minutos, 6 segundos. Vamos a considerar estos dos que nos quedaron, uno sobre el eje real y el otro sobre el eje imaginario. Z3 era 5i, ¿sí? Por lo tanto, el módulo de Z3 es 5, ¿sí? Solamente hacer la cuenta. El argumento de Z3, fíjense que es 90, que es el ángulo que forma el semieje positivo real con el semieje positivo imaginario, ¿sí? No hago ninguna cuenta, ¿estamos? En Z4 tengo que es 3, entonces el valor absoluto me queda 3, y el argumento en este caso es 0. ¿Sí? El ángulo que forma ese vector con el semieje real positivo es 0. Algunas cositas a tener en cuenta por si no nos acordamos. Si, por ejemplo, con Z2, que el complejo me queda en el tercer cuadrante. Recuerden que para considerar beta vamos a considerar ese angulito que está marcado ahí. Para calcular el argumento voy a hacer 180 más beta. Si el vector me queda ubicado en el cuarto cuadrante, ¿sí? Por ejemplo, este que es 2 menos 3i, vamos a calcular el ángulo auxiliar beta
Y para encontrar el argumento de Z5 voy a hacer 360 menos beta. Con estos elementos que fuimos describiendo, definiendo y encontrando, tenemos varias maneras de escribir un número complejo. La primera que vimos es la forma binómica, así se llama, A más B. La forma cartesiana, que es con el par ordenado asociado, ¿sí? Como dibujamos, que utilizamos para graficar, en realidad. La forma trigonométrica, que es utilizando el módulo y el argumento. Y la forma polar, que también utiliza el módulo y el argumento, pero bueno, tiene otra notación. Directamente lo que considero es la longitud del vector y la dirección, ¿sí? El ángulo que forma con el semieje positivo. Y en la forma trigonométrica utilizo funciones trigonométricas, ¿sí? Fíjense que si yo tuviera el valor del módulo y del argumento y distribuyo el valor del módulo en coseno de alfa más y seno de alfa, voy a llegar a la forma binómica.